Este es el podcast de 1000 palabras, episodio 300. Todo tiene su final. O decir adiós es crecer. Te damos la bienvenida. Este es el podcast de 1000 palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida. Con ustedes, Santiago Ríos. Hola, ¿qué tal? Te doy las gracias por estar en esta nueva entrega de nuestro podcast sobre comunicación efectiva. Este episodio lo he titulado con el nombre de dos canciones. Ustedes saben que me gusta mucho la música y algunos se preguntarán, ¿por qué ese nombre? ¿Qué querrá decir Santiago cuando dice que todo tiene su final? Es una canción de Héctor Lavoe y Willy Colón. O decir adiós es crecer, que es una frase de una canción de Gustavo Cerati, que a propósito Cerati cuenta en un libro que la frase no es de él, sino de su hijo Benito, que a mi juicio, y esto ya es un tema musical para otro podcast, Benito no salió tan talentoso como su padre Gustavo, pero cuando era muy pequeño sí le dijo a Gustavo esa frase y a Cerati padre le encantó. Decir adiós es crecer. Y lo que estamos haciendo en este episodio es despedirnos, decirles a ustedes que 1000 gracias por habernos acompañado durante 300 episodios del podcast de 1000 palabras. Yo quiero que me escuchen todo el cuento, así les esté diciendo que adiós, pero como dice otra canción de Fogata, no es más que un hasta luego. A ver, ¿qué significa que esté yo dejando el podcast de 1000 palabras? Lo estoy parando en el episodio 300. No sé si regrese con este podcast sobre comunicación efectiva o si ya de manera definitiva no vuelva a hacerlo. Pero sí quería darme una pausa, sí quería empezar a cambiar de perspectiva. Básicamente lo hago porque, es que en estos 300 episodios hemos hablado de muchas cosas. La comunicación uno pudiera entenderla como un tema infinito donde uno puede encontrar diferentes perspectivas, diferentes puntos de vista. Hemos tenido invitados, hemos tenido este cuento, yo tirándome una historia solo, con un monólogo, con fuentes muy valiosas. Pero ya llega un punto en donde uno siente que se está repitiendo, que le está dando como vueltas a lo mismo. Y yo quería parar porque la verdad no quiero ni agotarlos a ustedes ni agotarme a mí. Para alguien que por casualidad llegó a este episodio 300 o alguien que quizás nos descubrió en el 283, por decir algo, yo de verdad los invito a que consulten todos los episodios anteriores, a que hagan lo que se conoce como un binge listening, es decir, atragantarse de episodios de podcast, en su justa medida, no en un mismo día ni mucho menos, sino que vayan escuchando esos episodios anteriores que yo sé que les va a dejar algo. Yo sé que algo les va a dejar, bien sea el cuento que me tiré en solitario, o bien sea el cuento que desarrollé con un invitado, bien sea que el podcast esté en la versión anterior de solo audio o en esta en video, porque si están en YouTube, yo les recomiendo que los episodios de audio los consulten en otras plataformas, en el mismo Spotify, en Apple, en Deezer, en Amazon, en Castbox. Allí están todos mis episodios desde el principio y van a notar cómo evolucionaron, van a notar las historias que conté, van a notar que algunos los hice no en este estudio, sino en el carro, con un micrófono inalámbrico. Fue interesante ese ejercicio, pero sobre todo compartí contenido de mucho valor, se lo juro, no pierden el tiempo. Y hablé de comunicación efectiva desde varios frentes, desde la comunicación organizacional, comunicación con equipos de trabajo, nuevas tendencias de marketing, branding, comunicación online y algo muy importante que yo lo llamé comunicación con uno mismo. Eso técnicamente dentro de, ¿qué será? La psicología, el comportamiento humano,
Yo no sé si exista una materia, un área que se llame comunicación con uno mismo. Yo lo puse así. Y yo creo que fue la parte para mí más enriquecedora y más valiosa porque realizar este podcast también fue como un autodescubrimiento. Yo siento que en 2018 más o menos, no, más en 2019, yo empecé como a entender unas cosas de mi vida que a nivel personal y profesional no iban bien. Y le doy el crédito en este momento a James Wedmore, a quien escuchaba mucho con su podcast The Mind Your Business Podcast y también a través de un curso de marketing muy interesante que conocí con él. Pero más que el marketing, él me dio como un marco contextual para pensar diferente, para entenderme de manera diferente. Básicamente, el planteamiento de él decía que si uno quiere cambiar las cosas por fuera, uno tiene que cambiar desde adentro. Y ahí empezó ese autodescubrimiento de las cosas que de pronto no venían bien conmigo, de cómo debía cambiarlas, de cuál era básicamente esa comunicación conmigo mismo, de qué me tenía que decir. Y aprendí muchas cosas. Aprendí muchas cosas escuchándolo a él. Hace rato no lo escucho, hace ya como 2 años. Ya, de esas cosas que uno va cambiando también como no de perspectiva. Yo sigo estando muy de acuerdo con él, pero hay cosas que ya me empezó a repetir y ya me cansaron. Y por eso precisamente quiero parar este podcast, porque no los quiero cansar hablando como de lo mismo, volverle a dar la vuelta a lo mismo. Pero ese primer impulso que me dio Wedmore me dio pie para empezar a descubrir cosas y contenidos y relacionarlo con experiencias propias que las compartí en los episodios que hemos tenido hasta este momento. Así empezó el podcast de 1000 palabras, sobre todo yo como buscando esa comunicación interior. Estoy cerrando este ciclo porque también es un ciclo que se cierra y es chévere, como listo, ya, llegué hasta acá. Como les dije en un comienzo, no sé si lo vuelva a hacer, no sé si lo vuelva a hacer en el 2026, no sé si en el 27, no sé si nunca, al menos bajo este nombre, pero sí les digo que voy a desarrollar otros proyectos. Estoy pensando en otros proyectos de podcast o de contenido que precisamente o que no necesariamente son de podcast, pero sí con otro concepto. Ya se van a dar cuenta, yo no me quedo quieto, de verdad, me gusta mucho estar innovando, estar entendiendo qué es lo que pasa con todo este tema de tecnología, con todo lo que está pasando ahora, no solamente con redes sociales e inteligencia artificial, sino con todo lo que se puede hacer gracias a la tecnología. De tal forma que estaré dando noticias sobre mis nuevos proyectos, no sé si los lance en enero, en febrero, en marzo, a mitad de año, pero sí, tendrán noticias mías. Por ahora, quienes quieran seguir escuchándome, así no sea el cuento sobre comunicación efectiva, tengo un par de podcasts. Uno que se llama Somos Canciones, donde entrevisto gente que tiene que ver con la música, que ama la música. Allí entrevisto, ya tengo bastantes episodios, entre otras, yo creo que más de 100, creería yo, más de 100 episodios tengo. Lo que pasa es que no los estoy numerando, pero allí entrevisto gente que le gusta mucho la música, gente que ha tenido que ver con medios de comunicación o son productores musicales o son managers o son coleccionistas o son músicos o tienen una historia, un cuento particular con la música y los entrevisto en mi podcast. Es muy bueno, ¿verdad? Ese podcast para que no se lo pierdan y lo conversamos de una manera muy tranquila, de una manera donde cada uno entiende por qué al invitado le empezó a gustar la música. Lo encuentran en Spotify, como Somos Canciones, también en YouTube, como Somos Canciones, y en todas las plataformas de audio. Tengo un segundo podcast que lo tengo descuidado, pero lo voy a volver a retomar, se llama Ideas sin editar. Y este podcast, entre otras, como que va en contra de muchas leyes de marketing, porque es un podcast sobre cualquier cosa. No tiene nicho, no tiene un enfoque especial, pero hablo de todo, de cosas que me gustan, de cosas que no me gustan, a veces me desahogo, a veces me acuerdo de una historia y la comparto. Se llama Ideas sin editar y como su nombre lo dice,
no tiene mayor edición, ni producción de audio, me equivoco, retomo, no tiene música de fondo para producir. No, es un cuento que me tiro que en la mayoría de los casos no tarda más de 10 minutos. Tampoco está en video, tampoco le quise dar mucha importancia a este podcast, a la producción de este podcast, pero yo creo que comparto unos cuentos y unas reflexiones valiosas. Es decir, entrego una historia sobre cualquier cosa y al final creo que doy una reflexión o pongo a pensar a la gente. Ideas sin editar. Y somos canciones. Ahí es donde los invito a que sigan en contacto conmigo. Yo creo que no ha sido fácil llegar a 300 episodios. Le hemos metido mucho trabajo. Quiero agradecer especialmente a los productores que me han acompañado en esta época. A John Edison Montoya, quien me ha acompañado durante muchos de los últimos episodios y está produciendo este número 300. También a Luis Carlos Serna, a Álvaro Pato Velázquez. También creo que me acompañó Alejandro Rivera y Marilyn Vélez en algunos de estos episodios, de los primeros sobre todo. Muchas gracias a ellos de verdad. Bueno, voy a hacer un comentario también porque este es como el podcast insignia de nuestra empresa 1000 Palabras, que es una empresa dedicada a la producción de podcast en video y audio. Es nuestra razón de ser, es nuestro objetivo principal. Yo los invito a que si tienen un podcast ahora, no desistan. No digan, Santiago paró su podcast, entonces yo no sigo. No, es que yo estoy parando en el número 300. Antes publicábamos cada 8 días, después cada 15, pero fuimos muy constantes con la publicación y la frecuencia de este podcast. No quiero que se desanimen con su producción de podcast. Les doy una estadística que es delicada. El 80% de los podcasts, y estos son estadísticas, no pasan del episodio número 7. Eso es una realidad, una verdad. Eso es un hecho comprobable. No desistan en su podcast. O mejor, no empiecen a hacerlo si no creen que van a tener al menos 50 podcasts, 50 episodios, porque eso es realmente lo que les va a dar tracción y conexión con su audiencia. Bien sea que ustedes tengan un objetivo de marketing o un objetivo de comunicación organizacional. No empiecen un podcast esperando un éxito momentáneo, una viralidad inmediata. Así no es. Piensen en un podcast como un ejercicio al menos de mediano plazo y ojalá de largo plazo. Cuando tengan más de 100 episodios, ojalá 300, ya piensen, vale la pena seguir. O sea, sí estoy logrando objetivos, pero no empiecen a exigirle al medio, pues como resultados en menos de 10 episodios. Los objetivos del podcast están medidos en el largo plazo, en una conexión con la audiencia. Y quizás de pronto ustedes no tengan un objetivo, por decirlo así, muy elaborado, muy estructurado. Y es válido, de pronto quieren hacer podcast por diversión. Bueno, diviértanse por bastantes episodios, abúrranse después de bastantes episodios. No renuncien a hacer un podcast que es un medio maravilloso, es un medio que ha transformado la comunicación digital. De verdad que a ustedes, a los que me han seguido, a los que han llegado hasta este punto, hasta 300 episodios, les quiero dar las gracias por la confianza, por los buenos comentarios, por las reseñas. No es más, no les digo más. Yo soy Santiago Ríos. Como dice Héctor Lavoe y Willy Colón, todo tiene su final. Como dice Cerati, decir adiós es crecer. Como dice también Cerati, gracias por venir. Como dice Cerati, con un super lugar común, gracias totales, ¿sí? Todo el mundo lo ha dicho, yo también tengo derecho a decirlo. Aparte, como gran fanático de Gustavo y de Soda, tengo derecho a decirlo. Como dice Cerati, como dice Soda, nada más queda. Chao, mil gracias.